Un saludo muy especial para todos. Espero que se encuentren bien. Y bueno, como ustedes se han dado cuenta, el objetivo un poco de este módulo ha sido más panorámico, de manera que podamos tener una visión general, integral de la sexualidad en el panorama amplio del ser humano, de la antropología bíblica y de la concepción, pues, que allí se da al ser humano. Recordemos desde las primeras clases, desde las primeras sesiones donde hablábamos incluso de la relación entre Adán, ser humano, y Adama. Bueno, pues un poco haciendo el, el, el memorándum, el recorderis, decimos en Colombia, de lo que hemos visto después de una primera introducción general. Apreciamos los aspectos biológicos de la sexualidad y enseguida apreciamos los aspectos psicológicos, que digamos que a partir de ello se construye la identidad de ser humano. Hoy vamos a adentrarnos en algún aspecto de la dimensión social de la sexualidad. Entonces, eh, pues un poco abordaremos lo que comúnmente entendemos, por ejemplo, como género y sexualidad. Bueno, a ver, entonces procedo a compartir alguna imagen. Bien, entonces, pues hoy abordamos este tema de la dimensión social de la sexualidad. Bueno, Andrea antes tiene una pregunta o Sí, opinión. profesor, buenas noches. Muy Mi buenas. cámara está mala, está encendida, pero me voy a negro. Perfecto, no Ten- importa, la sí, escuchamos tengo, bien. tengo a veces mala la cámara y el audio o viceversa. Profesor, yo tuve unos problemas de salud y no estuve en las dos clases anteriores, pero sí revisé las clases grabadas, participé en los foros, hice los quiz, me puse al día y me quedó una duda, profesor, respecto de cuando se pasó todo el tema de los cromosomas y donde se habló de algunos problemas que venían, por supuesto, en las personas, que tenía que ver con el desarrollo y todo. Eh, ¿La homosexualidad tiene que ver con eso también? Esa es mi duda y justo no pude estar en la clase ese día. ¿Tiene que ver con algo hormonal, con algo de los cromosomas o es otra cosa distinta? Podría ser, pero no exclusivamente, ¿cierto? Porque cuando hablamos de la homosexualidad o heterosexualidad, hablamos de la atracción sexual. De todas maneras, cuando vimos lo de los cromosomas, vimos lo normal que ocurre a nivel biológico y cromosómico al 99,8,9%. Hay Ya. casos extraños desde el punto de vista estadístico, donde hay anomalías en el cromosoma 23, que es el que Sí. marca la sexualidad. Entonces, a partir de allí, podríamos hablar de problemas biológicos y pues que conllevarían ya problemas, no problemas, sino situaciones de dónde está la pulsión sexual, la atracción sexual. Pero yo creo que vamos más adelante a retomar este caso porque la homosexualidad no es únicamente por motivos biológicos. La mayor parte, la mayor, el mayor porcentaje de las personas homosexuales hoy día no lo son a causa de un cromosoma o a causa de una situación biológica. Es precisamente lo que vamos a ver hoy. Es a causa Entiendo. de cómo crecen estas personas, el ambiente que rodea no solamente a los homosexuales, sino a los heterosexuales, a todas las personas con su distinción, con su identidad, un poco eso, Andrea. Entonces lo vamos a ver, a tratar de ver hoy. Es un problema muy amplio. eh, Sería
absurdo pensar que se van a dar todas las pautas, la información solo en una parte del módulo, pero tratar de todas maneras de dar unas luces. Entiendo. ¿Qué puedo decir de entrada? Que Ahora sí, profesor, había quedado un poquito pegado. bien, bueno, muchas gracias. Eh, bueno, entonces, cualquier cosita, por favor, siguen preguntando. Vamos a ver si alcanzamos a abordar el tema en la primera parte y si no, pues esperamos en la siguiente parte de la noche hacerlo. Gracias, Bueno, profesor. bueno, Andrea, con mucho gusto. Entonces, vea, la dimensión social de la sexualidad, como dice allí, esta tiene que ver con, sino que hace parte del ser humano. Y veíamos ya desde la primera clase que Dios creó al ser humano sexuado, hombre o mujer. Biológicamente es así, cromosómicamente es así, hormonalmente es así. Todo aquello que se salga de allí, pues no corresponde a la naturaleza biológica, no corresponde a la naturaleza psicológica y demás. Esto no quiere decir que no haya casos, y muchos actualmente, en los cuales por ejemplo, en el caso que preguntaba Andrea, no es que no es suficiente para ser hombre o ser mujer nacer con un aparato genital masculino, un aparato genital femenino, ¿no? Los caracteres sexuales primarios, los caracteres sexuales secundarios, no. A ser hombre o mujer se aprende, ¿sí? A ser hombre o mujer se aprende. El niño aprende cómo comportarse como niño y la niña aprende a cómo comportarse como niña. ¿Y eso de qué depende? De muchos factores, entre otros los que van acá, ¿cierto? Las normas sociales. Aquí en Latinoamérica, un hombre no besa en la mejilla a otro hombre, ¿cierto? Si uno va a Rusia o a Francia, son como tres besos, uno para allá, para acá, ¿sí? Entonces eso es lo que tiene que ver aquí con lo que se menciona como normas sociales de comportamiento. Pero no quiere decir entonces que es que un francés, un italiano, un ruso, entonces es homosexual. No, es que hay unas normas sociales de comportamiento que indican cómo en una determinada sociedad, en un país, en un departamento, en una región, se comportan hombres y mujeres. Entonces, estas características pues pueden depender de las normas sociales. Y no es lo mismo un hombre, un niño, una niña, hombre o mujer en cada región, en cada contexto. También depende de las relaciones interpersonales, porque la manera como se relaciona, o sea, somos ser en relación, también lo que veíamos a partir de la Biblia, y es que la Biblia refleja muy bien lo que es el ser humano, porque la Biblia pues recoge siglos y milenios de reflexión teológica, de reflexión religiosa, de reflexión antropológica. Entonces, por eso refleja muy bien cómo es el ser humano. La Biblia no se le ocurrió a alguien en un momento de profundo éxtasis o cosas de esas, no, sino que es profundo de un largo proceso de escritura y por eso refleja muy bien lo que es el ser humano. Es la manera como un niño, por favor, ¿me están oyendo? Sí, Sí, profesor, en profe, este lo que momento lo pasa es hemos que perfectamente. hay momentos en que se va la señal, pero estamos escuchándole bien. Sí, queda pegado Bueno, por segundos, profesor.
Bueno, si a la próxima que me avise aquí, de pronto hago aquí un cambiecito de conexión. Entonces, eh, bueno, entonces estamos en la parte de la identidad de género, que es lo que más hemos escuchado de pronto en nuestros contextos e incluso tiene un matiz negativo, que el género, que cómo así que hablar de género. Porque si yo no solamente, yo soy lo que me percibo. Entonces, las relaciones interpersonales, cómo los demás me perciben a mí y cómo yo me percibo a sí mismo, sí, a mí mismo, perdón. Entonces, esto es importante, ayudar a construir la identidad de género. Y eso, ¿cuándo se aprende? Como la dimensión psicológica, desde el nacimiento, ¿cierto? Desde el nacimiento, la manera como cada uno aprende con papá y mamá a identificarse. Entonces, y eso es importante y ahí es donde está la falla. Ahí es donde está la falla muchas veces. Entonces, normalmente en lo que veíamos hace 8 días del desarrollo psicológico, veíamos cómo pues el hombre siente atracción por la mujer y la mujer siente atracción por el hombre. ¿En qué consiste el homosexualismo? Cuando el hombre siente atracción por el hombre o la mujer por la mujer. ¿Y por qué puede darse? Pues porque estas cuestiones, porque no se cultiva adecuadamente la dimensión psicológica o la dimensión social de la sexualidad. Entonces, hace 8 días veíamos de pronto cuál es el proceso normal y cómo cuando hay fijaciones en una etapa anterior, pues no se logra el proceso completo de desarrollo. Entonces, por eso pueden llegar a darse casos de homosexualidad. Entonces, a nivel psicológico. Otra situación, a nivel social, porque no se consigue la identidad de género adecuada. Es decir, que aquella persona con un sexo biológico masculino se identifique con un sexo biológico masculino. Entonces, si hay fallas en la identidad de género, pueden llegar a darse casos de homosexualismo. Pero esto es muy difícil de ver porque como estamos hablando de identidad, puede ser una persona que nosotros veamos como homosexual, pero resulta que como se percibe en un género diverso al que es percibido por los demás, entonces la persona a sí misma no se considera homosexual. Puede darse el caso, ¿cierto? Pero bueno, y entonces, ¿cómo se construye esta identidad de género? Podríamos decir que con también muchos factores, dentro de ellos la educación sexual, dentro de ellos los roles de género. ¿Qué son los roles de género? Los roles de género es, pues, cómo cada sexo, por decirlo de alguna manera, pues tiene un rol específico dentro de la sociedad, se enmarca dentro de su rol. Si nosotros en este momento abrimos las cámaras, ¿sí? Hacemos el ejercicio, por ejemplo, podríamos ver que incluso por el peinado, no, o sea, hasta por los ojos, espero a ver si solucioné un poquito más establemente. Perdón, ¿dónde me quedé? Que nos estamos mirando los ojos y el peinado. Bien, bueno, muy bien, gracias. Por aquí vi que se formó el desorden. Bueno, efectivamente, entonces eso es. Si nosotros miramos a la cámara, yo percibo a cada uno en el rol que desempeña. Por ejemplo, podríamos decir, bueno, aquí se me sale grandota Gisela en mi caso, en primera, ¿cierto? Pero yo no necesito verle el resto del cuerpo para percibirla como mujer, ¿sí? O sea, no es que el rol de género y eso tiene que ver con la totalidad del cuerpo humano, pues sí, pero la mirada de cada uno mira y habla como hombre o como mujer.
incluso el discurso, muchas cosas, porque todo tiene que ver con la psicología, con la biología. No, yo pues que llevo ya 1000 años siendo profesor, uno es capaz de distinguir inmediatamente si está viendo una letra de hombre o letra de mujer, ¿cierto? Normalmente los hombres tenemos más letra, más mala letra que las mujeres. Las mujeres suelen tener una letra bonita, agradable, aquí en Colombia redondita, bien interesante. Entonces, eso hace parte, pues, un poco de toda esta situación de los roles de género. Juega un papel preponderante, por ejemplo, los medios de comunicación, que son grandes aliados, o no, depende, ¿cierto? Porque, o sea, y esto es muy, mire, para todo. Muchos problemas, incluso bueno, eso es otro tema, da para un diplomado, hay maestrías y especializaciones acerca de sexología y de estas situaciones, pero vea, hay problemas de disfunción de la pareja a nivel sexual, a nivel coital, que son producto porque las personas piensan que lo normal es lo que ven en las películas, ¿sí? Lo que ven en la televisión. Entonces, muchas. Entonces, nos están saboteando el curso, será, digamos. Bueno, entonces, bueno, eso respecto a las características, los factores que influyen en el desarrollo que se necesita, el desarrollo social de la sexualidad, de la dimensión social de la sexualidad. Si hay taras en el desarrollo de la dimensión social de la sexualidad, pues es catastrófico, como si las hubiese, no sé, ¿se acuerdan cuando veíamos el desarrollo embrional? Si no hay un correcto desarrollo, si hay, o incluso antes, cuando la meiosis y eso, si hay un problema a nivel cromosómico, si hay una falla en el desarrollo de la dimensión psicológica. Bueno, y una cosa muy importante, la educación sexual. Es un factor imprescindible. ¿Y cuándo comienza la educación sexual? También desde el nacimiento. Cuando el niño aprende a relacionarse consigo mismo en cuanto a ser sexual y sexuado, y en desarrollo y en crecimiento en relación con otros seres sexuados, ¿sí? Entonces, la educación sexual pues tiene que ser muy importante. A ello contribuye pues la familia, la escuela, el ambiente eclesial también, ¿sí? Entonces, muchas veces las visiones de educación sexual lamentablemente son muy parciales, no sé. Entonces nos llega, no sé, la de los fabricantes de pronto de condones, entonces tienen una interpretación, digamos, sanitaria. ¿Qué es educación sexual? No sé, enseñarle a la adolescente a ponerse un condón y ya, salieron y no es más, no, es una visión reduccionista de la sexualidad y de la educación sexual, pensando que es simplemente una situación higiénica, una situación sanitaria. Otra sería una interpretación reduccionista hedonista, que vemos que es muy difundida en la mayor parte de los ambientes, donde lo que prima es únicamente eh, una visión hedonista, o sea que el único fin de la sexualidad y el criterio único de discernimiento es el, el placer sexual, es el alcanzar el máximo placer sexual. Y esta visión pues también es reduccionista porque limita la sexualidad solamente a esta dimensión, que hace parte de la sexualidad, pero no puede ser efectivamente
la única. Por eso, pues, si una persona está alienada desde este punto de vista, va a encontrar que, pues, todo lo que de pronto a una persona normal satisface, pues a esta persona la aburre porque únicamente ve este aspecto de su sexualidad. Entonces, otra, eh, otra interpretación puede ser una interpretación, pues, antropológica, un poco cercana a la que hemos visto de de emparentada, digamos, con lo que la Biblia nos dice. Y entonces, pues, tiene que ver con decir que una antropológica cultural, es decir, que todo es elaboración de la cultura, de alguna manera lleva a cierto relativismo, porque las cosas se podrían cambiar, pues porque entonces cuando hay ciertas costumbres, se dice que son producto de una cultura atrasada, adelantada, etcétera. Y habría una visión, pues que sería la que viene a partir de la Biblia, que así como vimos, acuérdense lo primero, de las primeras cosas que vimos en la primera clase, ¿qué es el hombre? Una persona. Entonces, eso no es solamente para tener una concepción ahí abstracta, sino que en la educación sexual tiene que verse desde esta perspectiva, llamémosla personalista o llamémosla personalista guión cristiana, porque realmente la visión cristiana, la visión bíblica, pues tiene en cuenta al ser humano como persona. Es más, como creyentes, podríamos decir, como persona y como hijo, hijo de Dios, de manera que la educación sexual tiene que verse como parte de la educación integral de la persona. Entonces, ese, ese es pues un poco la importancia. Y otro factor que influye en el desarrollo de la dimensión social de la sexualidad, pues es la cultura. Cada cultura tiene su aporte muy y de esa parte cultural pues emergen estas normas sociales. Entonces, un poco esos son algunos de los principales factores que influyen en el desarrollo de la dimensión social de la sexualidad humana. ¿A qué nos referimos? Bueno, ya lo dije, pero aquí rápidamente, las normas sociales son esas expectativas de lo que la sociedad espera y educa respecto a la sexualidad, ¿cierto? Cómo las personas viven su propia sexualidad y cuáles son los comportamientos sexuales de acuerdo a esas normas interpersonales. Bueno, otro aspecto en este sentido son las relaciones interpersonales. Bueno, alguien que lea, por favor, esto que está en la diapositiva. Relaciones interpersonales. La manera en que cada uno interactúa y se relaciona con otras personas. Afecta la experiencia sexual. Incluye amistades, relaciones familiares, relaciones románticas. Bien, entonces incluye todo, o sea, todo el contacto con otra persona, porque somos personas, seres en relación. Esto ya lo habíamos dicho, pero bueno, leámoslo, aunque ya está explicado. Bueno, entonces es la Acá, forma. yo lo leo, profesor. Bien, bien. Identidad de género. La forma en que una persona se identifica en términos de género puede influir en su sexualidad y cómo se expresa. Bien, perfecto, ¿cierto? Y no solamente puede influir, sino que influye más que puede influir. Bueno, los roles de género, bueno, aquí yo los había desarrollado, pero terminé explicándolos anteriormente. Entonces, eso, cómo cada uno se desempeña de acuerdo al comportamiento esperado en su rol, como hombre o como mujer.
Los medios de comunicación también ya explicados, pero aquí estaba esto que les quería pues un poco enfatizar, ¿no? De lo que vemos en las películas, en la televisión o escuchamos también en redes, en radio, en otros medios, se crean estereotipos y es lo que tal vez es lo que más influye estadísticamente. Lo que más influye en el comportamiento de las personas a nivel sexual son los medios de comunicación. Entonces, pues hay que tener en cuenta ello. Y, ojo, aquí decía del objetivo de la educación sexual es proporcionar conocimientos, fomentar actitudes saludables, respetuosas hacia la sexualidad, ¿cierto? Sin llegar a concebirla como algo negativo. Una persona bien educada sexualmente, integralmente, pues va a tener un bienestar físico, emocional, social, va a tener una plena integración con las demás personas. Bueno, las normas sociales creo que me quedó repetido y la cultura, ¿cierto? Creencias, valores, tradiciones culturales que influyen en cómo se entiende y se ve la sexualidad en diferentes sociedades. Y ojo, porque en esta parte entra también la cuestión religiosa, la manera como cada uno vive y expresa su sexualidad tiene que ver con su propia confesión religiosa, porque de acuerdo a esto que hace también parte de su integralidad como persona, pues tiene una, una, una concepción, una actitud, un comportamiento respecto a su propia sexualidad. Bueno, hasta aquí alguna inquietud. Y Bueno, profesor, sí, por favor. disculpe que no pude levantar la manito porque este compu está medio viejito. No, está bien, está bien. El tema de la identidad de género, acá en Chile, se está como introduciendo en los colegios y a niños muy pequeñitos, de 5 años, 6 años, en donde se les está enseñando de que está bien que un hombre esté con un hombre, que una mujer esté con una mujer, que si se siente niño, es niña y se siente niño, se puede vestir de niño y viceversa. Entonces tengo un caso de un familiar, una pequeñita sobrina lejana de 6 años que llegó con eso, con todo esto a la casa. Entonces, ¿está bien a esa edad empezar a hablarles de esto? ¿No será confundirlos? Hablo desde la absoluta ignorancia, por supuesto. ¿Está bien a los 6 años poder hablarles de estas cosas en el colegio? Bueno, está bien a los 6 años hablarles de estas cosas. Lo que no está bien es adoctrinarlos a los 6 años de estas cosas. Es decir, la educación sexual comienza desde el inicio. Pero ojo, porque pues es que el niño está aprendiendo. Y se acuerdan que, bueno, en la parte del desarrollo psicológico veíamos la semana pasada cómo hay etapas donde un niño, un preadolescente puede llegar a sentir atracción por el mismo sexo, pero eso no significa que el niño o la niña sea homosexual, ¿sí? Es una etapa de su desarrollo y allí es donde necesita la educación sexual adecuada. El niño, imagínese un adolescente que está confundido con ¿cómo se dice? Una guerra hormonal en su cuerpo, ¿cierto? O sea, su cuerpo está cambiando, sensaciones que siente por primera vez a nivel psíquico, a nivel físico. Y en medio de esta confusión, yo le voy a crear más confusión, pues lo que hago es confundirlo. Y entonces, ojo, porque entonces cuando el niño de pronto muestra una actitud de atracción, de inmediatamente lo etiqueta, ah, no, es que usted es homosexual, pero tranquilo, que eso es normal. Entonces lo está coartando y lo está sesgando para que no logre desarrollarse adecuadamente. Entonces,
A los niños pequeños en esta terminología, ¿en qué hay que educarlos? En el respeto al otro, con claridad. Pero ojo, es que la identidad de género no es decir, no, que el niño crezca a ver el que quiere ser, a ver si quiere ser hombre o si quiere mujer. No, mire, por eso hemos estudiado aquí que desde la desde la concepción, desde el primer segundo de existencia de cada ser humano, está marcado desde el punto de vista cromosómico en su sexualidad, como hombre o mujer. Hay que ayudarlo a que se desarrolle como hombre o como mujer, con respeto, porque ojo, que por distintos problemas, porque hay alguna situación a nivel biológico, a nivel psicológico o a nivel social, pues el niño no se perciba como niño o la niña no se perciba como niña, por una parte, o que se den casos de homosexualismo por estos factores, o biológico, psicológico o social. Y pues eso ya se enmarca muy profundamente en la persona. Entonces, ya un poco adelantando, ¿qué hay que hacer con las personas declaradas homosexuales? Siguiendo el principio bíblico. El principio bíblico es respeto, respeto al otro. ¿Por qué? Pues porque es otro. Ya, ojo, si yo como papá o como mamá estoy educando a mis niños, pues es ese respeto, ese libre, esa educación integral el que lo va forjando en su identidad. Pero hacia otros es muy importante el respeto y la acogida, porque muchas veces se está formando es como un sectarismo, ¿no? Entonces, como si los creyentes son los buenos y los otros son malos, no, ojo, porque hay homosexualidades que no son culpables, o sea, hay muchos factores, como les digo, biológicos, psicológicos, sociales, pero entonces, en este caso es el respeto. Ojo, que el respeto no quiere decir entonces inducción sí, inducir a alguien a la homosexualidad. No, es respetar a las personas. Bueno, Marcos y después Néstor. Marcos, habla su micrófono. Profesor, buenas noches. Buenas noches. Usted mencionó en una parte de que se aprende a ser hombre y se aprende a ser mujer. Mi pregunta sería, ¿no? ¿En qué sentido eh, lo menciona usted, ya que dentro de las dimensiones eh, de la sexualidad tenemos la biológica, ¿no? La psicológica, la social, y en qué manera lo puedo yo captar este concepto, ¿no? De que se aprende a ser hombre y se aprende a ser mujer. ¿Qué sentido? ¿En el cultural, en el biológico? Como usted lo No, mencionó hace poco, es en ¿no? el, La correcto, Marcos, más en el sentido psicológico y social, ¿cierto? Es decir, porque cada uno en las primeras diapositivas de hoy se hablaba del rol de género, ¿sí? O sea, cada uno tiene su rol. Entonces acá va a haber los roles de género. Entonces, es muy ligado a la identidad de género. Ese se va afianzando. Incluso nosotros ya los que tenemos aquí muchas canas, sabemos que incluso hasta se molestaba a los niños o a las niñas, se hacía bullying porque de pronto tenían comportamientos masculinos las niñas y femeninos los niños. Entonces veíamos casi abruptamente comportamientos donde cada uno no estaba asumiendo su rol y donde se aprende a ser hombre, a ser mujer en la familia, en la escuela, en la sociedad, ¿sí? Es decir, cada uno, los roles, y por más que la sociedad
vaya por una ideología o por otra, las personas por naturaleza tienen esta tensión a que a partir de esa identidad biológica y psicológica con la propia sexualidad, pues se dé también esa identidad de género. Y esa identidad de género hace que se dé también el asumir ese rol de género. Y entonces, cuando hay compatibilidad, cuando hay articulación entre el sexo biológico, el sexo psicológico, el sexo social, pues no va a haber disfunción en el género y en el rol, ¿sí? Sino que el hombre se percibe, se comporta, crece como hombre, la mujer se percibe como mujer y crece como mujer. Entonces, se aprende, no es que uno vaya a la escuela o al colegio a aprender a ser hombre o a aprender a ser mujer en este sentido, sino que en cada aspecto de la vida, hasta el momento, sí, vea que no sé, aquí decimos, tiene el mismo parado, las mismas poses que el papá, ¿sí? Y la niña va asumiendo, o sea, ¿dónde va aprendiendo? La primera imagen es la mamá, la hermana mayor. Entonces va copiando estas imágenes, estas actitudes, estas posturas. Es en ese sentido que se habla de aprender a a ser hombre o a ser mujer. Es potenciar el desarrollo de la dimensión social, también de la sexualidad. No sé si me hago entender, Marcos. Profesor. Profesor. Bueno, muy bien, muchas gracias. Néstor, Muchas gracias, profe. Buenas noches a los compañeros. Bueno, si hay algo que tengo que agradecer a este diplomado es que hemos podido mirar diferentes puntos de vista con todo el respeto y en eso tengo que estar muy agradecido en primer lugar con Dios y con todos los compañeros. Yo quiero siempre manifestarme, como lo dice el apóstol Pablo, hablo yo, no habla el Señor, pero hasta donde yo tengo entendido, las Santas Escrituras son muy claras en el aspecto de la homosexualidad. Ahí no hay términos medios. Yo comprendo el enfoque y el énfasis en el respeto, pero nosotros como líderes espirituales tenemos que ser tajantes en la palabra del Señor. Yo no puedo cambiarla. El Señor en su palabra dice muy clarito que varón y hembra los creó. Y el hombre puede tener la tecnología, puede tener el conocimiento, pero jamás podemos admitir que la escritura ha cambiado su razón de ser y su esencia. Por mucho, repito, que avance la ciencia, que la tecnología y que nos enseñen a nosotros el respeto, no podemos cambiar lo que el texto bíblico dice. Y el Señor condena al hombre que se echa con hombre, mujer que se echa con mujer. Y es muy claro el fundamento bíblico del hogar, de la pareja, del matrimonio, de la sociedad que está constituido por un hombre y por una mujer. Nosotros no podemos tener pañitos de agua tibia en nuestra vida espiritual y tenemos una gran responsabilidad como líderes espirituales. Nosotros no podemos encontrar otro enfoque diferente al aspecto bíblico y por eso este diplomado se llama Ética Bíblica y Dignidad Humana. Que nosotros tenemos que tener ética bíblica. Nosotros no podemos por muchas presiones que existan en el mundo, crear otra idea de que no, es que tenemos que ser lánguidos, porque pobrecitos, porque es que hay que admitirlo. No, el hombre y la mujer son la característica primordial de lo que Dios creó y lo creó perfecto. Que ya quieran desdibujar el origen es otra cosa, pero jamás una niña podrá ser un varón y jamás un varón podrá ser una niña, porque desde su creación, desde el momento en que el Señor ha destinado a esa madre para engendrar unas criaturas, esas criaturas nacen con su característica propia. Que ya quiera tergiversar la sociedad o los padres alcahuetas o sinvergüenzas que quieran adquirir eso, que lo hagan. Pero yo desde mi punto de vista y como líder espiritual, yo no hablo en nombre de ninguna comunidad, ni hablo en mí, en lo que el Señor me ha podido dar hasta
el momento de vida que tengo, en lo que he podido estudiar, y doy gracias al Señor por ello. Pero yo me sostengo en que es abominable ante los ojos de Dios y eso está escrito y los escritos no se pueden variar. Eso a nadie se le puede quitar, pero el Señor es tajante en que lo que creó fue bueno y perfecto y no podemos cambiar y decir que no, que es que tenemos que admitir porque eso no está bien. Muchas gracias. Bueno, gracias, Néstor. Y efectivamente, por eso este módulo lo comenzamos con la dimensión biológica, ¿cierto? Con la dimensión cromosómica, con la dimensión psicológica, para tener una visión más amplia, no únicamente, digamos, la dimensión religiosa, sino que ya desde la dimensión biológica y desde la dimensión psicológica, pues vemos esta realidad. Además, un poco también el énfasis que quiero hacer en este último encuentro es que, bueno, está bien lo que cada comunidad establece de acuerdo a sus propios criterios, pero por eso hablaba al inicio de la importancia de la educación. O sea, ya, eh, bueno, esto lo digo a nivel personal, llegar a un nivel o a un punto donde se veta o no se veta una persona, pues bueno, se puede hacer, pero podría ser ya tarde. O sea, ¿dónde comienza? Y eso es fácil. O sea, digamos, esa es la parte fácil. Usted aquí no entra. La parte difícil es comenzar a educar al niño desde que nace en estos ambientes hostiles. No me acuerdo, no vi la persona que ponía el ejemplo de esta niña, pues de que en el colegio viene instruida o así. Eso es lo difícil. O sea, tampoco es fácil pues tomar decisiones drásticas en una iglesia o en una congregación, pero yo los quiero invitar a ir mucho más allá, a algo que es más difícil y más arduo, en lo que hay que invertirle mucho, la educación. La educación a nivel psicológico, a nivel social, a nivel sexual. ¿Para qué? Para fortalecer esta dimensión en las personas. Como les decía, a nivel psicológico hay etapas del desarrollo donde un niño puede tener, no sé, una actitud, pero yo por esto ya no tengo que encasillarlo, pues claro, porque el niño que está aprendiendo, yo lo encasillo, pues el niño por rebeldía, el adolescente más se va para allá. Entonces, ahí está el rol del educador, del papá, de la mamá, de las personas que tengan a cargo su educación precisamente. Bueno. De todas maneras, para la parte siguiente, pues voy a hablar explícitamente de algunos casos de lo que dice Jesús, de lo que dice San Pablo al respecto y un poco el contexto por qué lo dicen, ¿cierto? Bueno, entonces, efectivamente, hoy hablamos de sexo y de género y no tenemos que huirle a esa terminología. Lo que hay es que propiciar que la identidad de género de cada uno pues se desarrolle. ¿Para qué? Para que como se percibe la persona, para que el rol que manifiesta en la sociedad como hombre o como mujer pues corresponda a las otras dimensiones de la sexualidad. Entonces, eh, hay que ayudar a las personas para que se encuentren consigo mismas, para que haya correspondencia, como decía anteriormente, entre estas distintas dimensiones, ¿cierto? El sexo biológico, el sexo psicológico y eh, la dimensión social de la sexualidad. Entonces, esto es muy importante. Eh, Porque vea, es que no es suficiente nacer hombre o nacer mujer. Un poco, no sé si era la inquietud un poco que manifestaba Marcos. ¿Qué es eso de aprender a ser hombre o aprender a ser mujer? Es eso, no solamente nacer hombre o mujer, sino
llegar a ese comportamiento de acuerdo a su cultura, de acuerdo a sus creencias religiosas, de acuerdo a los roles, a la manera como se relaciona con los demás. Entonces, ahí es, cuando se llega al equilibrio, a la madurez, así como en las clases pasadas hablábamos de la madurez biológica, de la madurez psicológica, pues la madurez y el equilibrio es cuando se da la correspondencia entre la identificación entre sexo, género y la identidad psicosexual de cada persona, porque es eso. Hay cosas que se nace con ellas, pero hay otras que se aprende en la vida cotidiana, en la vida escolar, en la vida eclesial, en la vida comunitaria, en la vida social. Entonces, hay que brindarle a cada persona la posibilidad de llegar al pleno desarrollo de su identidad. Y como sabemos, la identidad es algo que se construye, sí, a partir de una base biológica, pero no podemos dejar al niño y adolescente decir, ah, no, es que usted ya tiene que tener un comportamiento, no sé, X o Y. No, eso se logra a través de ese proceso de crecimiento en sociedad y de formación permanente que tiene cada persona. Entonces, bueno, todo esto es un poco, ¿cierto? Llegar a tener una adecuada identidad de género es cómo cada uno logra finalmente identificarse de acuerdo a ese sexo biológico con el cual pues cada uno ha nacido. Ya las situaciones particulares por disfunciones biológicas, disfunciones hormonales, disfunciones psicológicas, pues ya son cosas extraordinarias que de todas maneras no son la gran mayoría de los casos que se conocen. Incluso ahora esto es muy importante, ahora les voy a mostrar simplemente algunos apartados de unos resultados de algunas investigaciones que se han hecho a nivel de investigadores, pues que tienen que ver con esto. Bueno, entonces aquí está un poco también como la identidad de cada uno y el sentirse contento con su cuerpo, con su sexualidad, pues para ello necesita el apoyo de la organización social, de la escuela, y esto es muy importante, de la sociedad, para que los niños puedan educarse y no maleducarse. El niño necesita una orientación clara y precisa de personas que puedan apoyarlo en el desarrollo de su sexualidad. Cuando digo desarrollo de su sexualidad, pues es teniendo en cuenta todas las dimensiones, o sea, que su desarrollo, su crecimiento, su, su experiencia sea de acuerdo a todas y cada una de estas dimensiones que hemos estudiado, ¿cierto? Entonces, que incluso lo que en muchas sociedades y en muchos aspectos de nuestra sociedad se desconoce la importancia de esta organización que puede ser súper antigua, la organización social en cuanto al sexo, como ahí desde el punto de vista biológico hay actividades más propicias para hombres, más propicias para mujeres. Vemos en este momento que estamos celebrando los famosos Juegos Olímpicos, como pues la mayoría de los deportes están separados, ¿cierto? No sé, 100 metros planos hombres, 100 metros planos mujeres, porque las condiciones biológicas son propias y propicias y exclusivas o de hombres o de mujeres. Y por eso hace creo que 15 días mencionaba también el caso paradigmático de esta nadadora que pues quiso competir
en el equipo de las mujeres o con mujeres, porque decía, no, es que yo me percibo mujer. Y pues como hay legislaciones en algunos países en los cuales dice, ah, no, es que si yo me percibo como hombre o como mujer, no importa mi sexo biológico, lo que importa es mi determinación. Dice, no, pero ojo, porque incluso cuando se llega a este nivel de deporte, pues vemos que estos argumentos carecen de peso. Y por eso hay que tener en cuenta argumentos más allá de la Biblia. ¿Por qué? Porque la interacción con las personas, pues nosotros no nos vamos a encontrar en el mundo eh, con personas que creen en la Biblia, que tienen la Biblia como normativa, pero sí hay principios comunes para la Biblia y para pues personas que conocen muy bien al ser humano en su antropología y de manera que vamos a ver congruencia en valores, congruencia en estrategias de formación, congruencia en estrategias de formación para ayudar a las personas en su educación. Eh, un poco, estos estudios no son cristianos, ni creyentes, ni nada de estas cosas, pero para mostrarles a ustedes, son unos estudios que encontré precisamente preparando este módulo de la incidencia de diferentes vivencias de desamparo en la construcción de identidad sexual en niños. Pero bueno, yo creo que le voy a dejar la presentación para después nosotros aquí descansamos 5 minuticos, me parece, a nuestra parte final del módulo. Sí, ahí me estoy viendo. Perfecto, entonces les decía que les quiero presentar, por ejemplo, unos estudios de casos en los cuales tenemos niños que han tenido dificultades en la asunción de su propia identidad de género. Entonces, y esto es muy importante, ¿verdad? Son niños pequeños. Un niño está en esa edad más importante donde está construyendo su identidad sexual. Hay que construirla y pues claro, a eso le ayuda a la familia, pero precisamente aquí vemos eh, casos de niños de, bueno, no propiamente de abandono, sino en situación de desamparo. Entonces, vemos cómo situaciones familiares que no favorecen a los niños, pues cuando el niño logra superar esto, pues puede volver o puede encaminarse, digamos, a la correcta vivencia de su propia sexualidad. Aquí encontré esto si usted la quiere, bueno, eh, la revista uruguaya de psicoanálisis se llama así, reciente, un estudio del 2011, y se llama así. Entonces, prácticamente dice que la investigación, estas son como las conclusiones, cómo esta investigación vio la transformación de la vivencia de ser niño o niña o varón, y se logró un sentimiento de identidad sexual más fuerte. Cuando el niño no tiene un ambiente protegido, un ambiente adecuado, un ambiente donde pueda crecer sanamente, pues tiene problemas para la construcción de su identidad sexual. Ellos, por salvaguardar la identidad de los niños del estudio, pues los llaman A, B, C, etcétera, pues para que nadie sepa cómo se llaman. Entonces, por ejemplo, esta era una niña A, se transforma de una niña mala, como se percibía, a una que se desconectaba defensivamente del mundo en una nena, o sea, ya se percibe como mujer, como niña, que puede construir su ser femenino junto con el progresivo espesor de su desarrollo psicológico. Esto se logró pues porque estos niños lograron entender un ambiente adecuado. El caso de otra niña que después de un estudio dice, esta niña que era contraria y enojada, o sea, con los investigadores, con los médicos, con los psicólogos,
evolucionó en el análisis de sentirse la nena más linda del mundo. ¿Sí? Entonces, vea, eso es importante. El caso del niño C transita, creo que es niña también, desde identificarse con un amasijo de trozos de papel, pues por las experiencias como les hacen ver para que los niños se expresen, a representarse como un animalito multicolor que vuela hacia el futuro. Son niños que desde muy temprana edad se sienten encerrados, ensimismados, sin futuro, y vea cómo después de un tratamiento pueden lograr a llegar a construir su propia identidad sexual. Niñas en este caso. En este caso me parece que D y E son niños. Se sentía antes de la intervención un extraterrestre. Puede preguntarse ahora quién es. Ahora es un sujeto distinto. Él en su percepción ahora ya no es un extraterrestre, sino un árbol precioso en el lenguaje de los niños, identificándose con una figura masculina. Estos niños habían tenido problemas de identidad precisamente por el ambiente no propicio en el que se encontraban. Y tenemos el caso del niño invadido al inicio por una vivencia de cabeza rota, impedida por simbolizar aspectos destructivos, llega al final del análisis, ahora haciendo poesías con un alto grado de simbolización que lo representan fuerte y lleno de vida. ¿Por qué pongo estos ejemplos? Porque son niños que están en ambientes difíciles, pero cuando encuentran el apoyo adecuado, la ayuda adecuada, pues no quedaron condenados. Ay, no es que usted se siente de cualquier manera, entonces hoy puede ser hombre, hoy puede ser mujer. No, el niño necesita identificarse y necesita crecer de acuerdo a esa identificación. Ahora estoy. Bueno, Profesor, buenas sí, noches. Gisela. Em, Había un caso de un niño que se sentía que era perrito, un perrito, y la mamá le llevaba con cadena a pasear por el parque y todo, y él tenía que ponerle, así como les ponen a los perritos, con un recipiente con la comida de perrito. Entonces, ese niño tiene problemas, pero también la mamá, o sea, porque la mamá, en vez de corregir o ayudarle, le sigue tratando como el niño se siente, un perrito. Ujú. Entonces sería como ese caso de los niños que si tuvieran tratamiento podrían, sería otra cosa, o sea, sentirse como niños, Sí. pero no como un perrito. Exacto, correcto. Y estos casos son casos difíciles, o sea, los traje a eso, a colación precisamente por eso, porque eran niños que uno dice, uy, perdidos, ¿no? Pobre niño ya condenado para siempre. Incluso aquí esto es una conclusión a la cual llegan los investigadores. Bueno, alguien que me colabore leyéndola y dense cuenta que a veces esas tendencias homosexuales no era que el niño fuera homosexual o la niña, eran estrategias defensivas porque estaban pidiendo algo. Sí, estaban pidiendo un cambio, pidiendo protección, pidiendo estabilidad, lo que fuera. ¿Alguien quiere leer? Yo leo, profesor, Por favor. y después le quiero hacer una pregunta. Sí, aproveche de una Bien. vez. Una particularidad que encontramos en los varones es que aparecen concomitantemente angustias muy primarias de desmembramiento junto con importantes angustias de castración. En ambos, el mostrarse como nenas parece ser un recurso defensivo que cumple la función de proteger lo masculino en ellos. Las fallas en las funciones parentales, padres que erotizan, padres que Ojo, abandonan. ojo con eso, mire, sí, o sea, ojo, mire, esas son fallas en las funciones del papá o de la mamá. Siga, por favor, Sí, o retome desde las fallas. bien. Las fallas en las funciones parentales, padres que erotizan, padres que abandonan, padres que no limitan, dejan en un particular desvalimiento al niño, que vive las peripecias de la sexualidad infantil y la progresiva construcción de la identidad sexual, echando mano a defensas que alinean su ser varón. Y antes de Profesor, darle la oportunidad de la pregunta, pero sí, sí, le voy a dar la bien. palabra, vea la importancia de contar con unos buenos psicólogos, ¿sí?
Aquí, ¿qué hicieron los psicólogos? Pues se dieron cuenta que el niño sí tenía, por ejemplo, el niño tenía manifestaciones de niña, pero no es que fuera homosexual ya irreversible, no, eran maneras que el niño estaba reclamando, vea, incluso dicen, pues como estaba en un ambiente tan difícil, estaba protegiendo su masculinidad, asumiendo cosas de niña. Bueno, Andrea, Bien. Profesor, en este estudio, obviamente, usted lo ha leído completo, me imagino, está la parte de los abusos en los niños, hablo de los abusos sexuales, de las violaciones, de todas estas cosas, porque no, en ah, este ya, caso no eran niños abusados, eran ya, niños más bien que tenían papás con problemas psicológicos, problemas de adicción, papás o mamás normalmente monoparentales que estaban en situaciones difíciles. No eran caso de niños abusados, mm, sino niños eh, pues en situaciones muy difíciles por otros motivos, Andrea. entiendo, porque un poco hablando, o sea, estoy de acuerdo con lo que dijo acá Néstor, para mí también, todo lo que él dijo estoy de acuerdo con él, pienso lo mismo, pienso igual. Pero lo que yo me he encontrado en el transcurso de los años en que he estado en la iglesia, he hecho campaña evangelística, me he relacionado con personas en situación de vulnerabilidad, yo me he encontrado con que muchas personas homosexuales arrastran una historia de abuso, arrastran una historia de abuso terrible, muchas historias son terribles. Entonces, si bien es cierto, estoy de acuerdo con lo que dice Néstor, pero yo creo que también hay muchas personas que no conocen a Dios y no comparten en nuestras creencias. Entonces, yo creo que ahí hay que, por supuesto, presentarles nuestra fe, presentarles a Dios, presentarles a Jesús y no solo rechazar. Si bien es cierto, nuestra fe rechaza eso porque la palabra que nosotros seguimos lo dice, también es cierto que hay personas que no conocen esa palabra. Entonces, hay que presentarles esa palabra para que ellos puedan creer y trabajar desde ahí. Creo, de acuerdo a la experiencia que he tenido, profesor. Bien, muy bien, Andrea. Muchas gracias también por su aporte. Y efectivamente, por eso, bueno, vea, les consta que esto estaba preparado así, ¿cierto? Es decir, las diapositivas ahí lo presentaban, porque vea, es que por eso decía anteriormente, es que lo difícil es la educación de los niños. Entonces, estos niños, niños y niñas, estaban en una situación terrible. Y vean, no solamente casos de abuso sexual como lo recuerda que lamentablemente hay Andrea, sino mire, situaciones en todo tipo de vulnerabilidad. Y muchas veces estas manifestaciones que podríamos llamar nosotros de homosexualidad son simplemente peticiones que el niño o la niña está pidiendo de ayúdeme. Por eso dieron con este buen estudio, que ya leímos el caso de los niños, y ahora vea el caso de las niñas, que no es que fueran niñas homosexuales, eran niñas en situaciones de vulnerabilidad que estaban pidiendo a gritos atención y bueno, a través de este estudio, de este análisis, lo lograron. Entonces, si quiere... eh, alguien que nos lea esta conclusión de lo de las niñas. En el Yo, caso de yo, las profesor, niñas, Sí, Néstor, siga. encontramos, en el caso de las niñas encontramos que las analistas hacen énfasis en el trabajo sobre el vínculo madre-hija, en particular las vivencias de inferenciación y desencuentro. A es rechazada por la madre, es vista como mala y no soportable, vivencia con la que la niña se identifica. B no quería tener el pelo como su madre, era contraria, posiblemente para evitar identificaciones femeninas que implicaban un cariz mortífero transgénero racional. Para C, separarse era como quedar sin piel. Sentía que la madre no deseaba su separación, lo que afectaba sus posibilidades de crecer. Bueno, entonces les ponía este ejemplo
de problemas de niños pequeños en la edad de latencia, o sea, no sé, 7, 8 añitos o menos, que encontraron personas que les ayudaran, que no dijeron, ah, no, sí, el niño es homosexual, entonces hay que crecerlo como niño, como niña. No, psicólogos, vea, y estos psicólogos no se declaran ni creyentes, ni cristianos, ni nada, sino preocupados por el ser humano, pero se dieron la tarea de encontrar qué era lo que estaba funcionando mal. Y vea que había un problema psicológico que se expresaba en manifestaciones de homosexualidad. Entonces, es eso, ayudar al niño. Y ya pues cuando una persona es hecha y derecha, es más difícil. ¿Dónde comienza el apoyo? Desde la más temprana edad, fortaleciendo los vínculos familiares, fortaleciendo la figura masculina del papá o de la mamá, y evitando, o sea, Andrea aquí nos planteó el peor de los escenarios, o sea, lo peor que le puede suceder a un niño, a una niña, es sufrir un abuso sexual. O sea, es terrible. Si es terrible una violación para una mujer adulta, imagínese para un infante. Es lo peor de lo peor, o sea, es el peor de los escenarios. Pero vea que no necesariamente cuando se llega al abuso sexual se pueden encontrar también otro tipo de vulnerabilidades que llevan a esto y que cuando la persona no está capacitada adecuadamente, pues se va por la fácil, ah, no, es que es usted ya es, usted es una niña, le gustan las niñas, crezca así, no, está el apoyo para ayudar a encontrar qué está mal en esta persona y que salga adelante. Y eso es, vea, desde la infancia. Sí, Néstor. Gracias, profesor. Y gracias a la compañera Andrea, quiero también eh, hacer énfasis en la intervención de ella. Hemos tenido, gracias a Dios, casos en que han habido jóvenes que han determinado a través de la palabra del Señor reconocer, ¿no? Reconocerla y hoy en día son grandes líderes espirituales. Aquí en Colombia, no sé si se acuerda, profe, a Nerú, el caso de Nerú. Él era un homosexual y hoy en día es pastor. Él reconoció que era su género y pues de pronto sonó un poco mi tono como, como fuerte, pero no, he tratado, he tenido, gracias a Dios, he sido líder de jóvenes en mi congregación y he tenido la oportunidad de tocar estos temas con ellos. Sin embargo, yo les he dicho, cuando quieran ser parte del grupo, invítenlos. Ni más faltaba, sin ánimo de discriminación, pero sí de ser muy certeros en el principio bíblico, ¿no? Y muchos, como le repito, el Señor los ha tratado, los ha hecho caer en cuenta y esperamos, pero quiero referirme también al tema suyo, profesor, en el sentido de que muchas de esas manifestaciones no podemos tacharlos de una vez como homosexuales, pero sí cuando este movimiento ha crecido tanto es porque allá les dicen, venga que aquí sí los amamos, venga que aquí en casa te recriminan, te tratan mal, ven, aquí somos un grupo ideal, maravilloso, aquí encuentras tu misma pareja, nadie te va a recriminar, todos te van a apoyar. Entonces creo que sus palabras son sabias en el sentido de que el error es de casa. Hay que empezar por esa identificación, porque a veces hay demasiada sobreprotección en el hijo varón. Por ejemplo, estuvimos con mi esposa este fin de semana en otro distrito, fuera del que yo me congrego, y observé en silencio un niño varón cómo besaba a su padre y lo abrazaba y ese señor no lo soltaba, lo mantenía todo momento alzado y la mamá los miraba con preocupación. No estoy diciendo que este gesto sea homosexual, pero digo que se rompe la identificación del varón como tal. Y no sé, profesor, si me atrevo a ser un poco ligero en mi pensamiento, si estas manifestaciones
de hombre con hombre, así sea su padre, pueden tener alguna tendencia en un futuro hacia la homosexualidad, no como tal de género, sino por esa sobreprotección de un padre demasiado configurado en su hijo. ¿No será que también hay errores en la demasiada sobreprotección con el mismo sexo? Bueno, ahí habría mucha, decimos en Colombia, mucha tela que cortar. Y ahí aparece una parte que mencionaba al inicio, que son las cuestiones culturales, ¿cierto? Entonces, nosotros pues venimos de una cultura súper machista donde era mal visto que el papá abrazara a su hijo. Y entonces no, que la que tenía que cuidar a los hijos era la mamá. Y entonces, claro, se tergiversó esta cuestión del rol, del cual también hablamos, rol de género, donde la única encargada de la educación de los hijos entonces era la mujer, la mamá, y el papá qué, ¿sí? Pero ojo, porque son cuestiones culturales y de pronto ciertas manifestaciones que en una cultura pueden ser aceptadas o normales dentro del rol de género masculino, en otras se pueden identificar como rol de género femenino, pero no por, por digamos que, bueno, habría que ver también exageraciones, pero pues un papá cariñoso no necesariamente está llevando a su hijo a ser homosexual. Puede ser el contrario, que le está mostrando los justos límites. Y es que lo más dispendioso. Entonces, miren, hay límites fuertes en todas las culturas. En todas las culturas, espere que yo creo que no estoy viendo lo que les estoy mostrando. Ahora sí. En todos los, están viendo la diapositiva que dice prohibición del incesto grande, ¿cierto? En todas las Sí, señor. culturas, los antropólogos, creyentes o no creyentes, más no creyentes que creyentes, han visto, han observado que hay un límite y es el incesto. En los distintos culturas, en los distintos procesos históricos, el incesto entre padres, hijos, hermanos, pues no ha sido tolerado. No, de manera que ya es también ver que, ojo, que todo no es darle rienda suelta al impulso sexual, sino que hay normas universales que son respetadas en todos los ambientes y en todas las culturas. Bueno, ya con esto un poco genérico, creo que ahora sí voy a entrar un poco a lo que es más desde el punto de vista del creyente. Bueno, entonces, para hablar de género, Biblia, género y sexualidad, por eso aquí le meto ya la palabra Biblia, pero que ustedes se han dado cuenta que comenzamos con la Biblia en el primer encuentro del módulo y terminamos también con una alusión a esta antropología cristiana. Mire, y aquí yo les digo, esto sí no es para creyentes, esto es para todos, porque estamos en un mundo occidental y en el mundo occidental quieranlo o no lo quieran los demás, pues la Biblia tiene un peso importante, ¿cierto? Entonces, por eso aquí se afirma que la comprensión y el ejercicio de la sexualidad en Occidente, que es donde estamos nosotros, necesitan interpretarse teniendo en cuenta el dato religioso cristiano que se funda, por supuesto, en la Sagrada Biblia. Entonces, por eso, incluso a nivel civil, hay que redescubrir el mensaje cristiano de una sexualidad humana. Por eso aquí comenzamos hablando desde la antropología bíblica, de los relatos del Génesis que nos hablaban de la creación, hombre y mujer. Entonces, mire, esto es normativo para los creyentes, pero es válido
en general para las personas que vivimos en Occidente, porque en Occidente la Biblia judía y después la Biblia cristiana ha tenido un valor muy importante en el desarrollo de la cultura. La cultura occidental tiene que ver con la Biblia, por más extraña que parezca o que se quiera poner. Entonces, eh, hay que tener en cuenta estas referencias bíblicas como iluminadoras de nuestro contexto bíblico, ¿cierto? Bueno, voy a leer aquí a propósito de lo que nos decía uno de ustedes, lo que dijo Olga en el chat. El tema de los padres cariñosos con sus hijos es visto de forma extraña porque no es común y tristemente encontramos el extremo opuesto también de padres indiferentes, toscos, que piensan que la demostración de afecto a sus hijos varones los va a convertir en homosexuales, ¿cierto? Entonces, eh, la importancia es la justa medida, que el niño se sienta querido por su papá y por su mamá, no que se sienta querido por la mamá y el papá entonces no me quiere, ¿sí? Porque esa caricia que el papá no le da hoy, puede que en un momento de búsqueda de su pubertad la encuentre en otra persona, ¿cierto? Entonces es importante eso, saber distinguir pues las cosas. Bueno, entonces, volviendo aquí a nuestra parte bíblica, yo quiero dejarlos como con algunos principios. ¿Por qué es importante? Vea, estoy hablando no en términos bíblicos, pero sí a partir de la Biblia. No sé si me hago entender. O sea, la Biblia es una ganancia y un avance respecto a otras culturas. La Biblia no es el primer documento religioso que tuvo la humanidad. Antes de la Biblia, pues ya habían otros documentos religiosos y en todas las culturas hay documentos religiosos. Pero ojo, desde el punto de vista del Antiguo Testamento, ¿dónde está lo original, por ejemplo, del Génesis? Es que la narración del Génesis respecto a otras narraciones primigenias de otros contextos religiosos, en la narración del Génesis no tenemos mitos, ritos sexuales que existieron en los pueblos primitivos, tanto allá de Mesopotamia o con los egipcios o con los cananeos o incluso aquí en Latinoamérica, no sé, con los incas, con los muiscas, con los mayas, con distintas culturas que había, ¿cierto? Aquí en, por ejemplo, en Colombia están los relatos de Bachué, de Bochica, ¿cierto? Donde prácticamente la humanidad nace como fruto de un incesto entre una diosa madre y, y su primer hijo varón o cosas de esas. Eso no pasa en la Biblia. En la Biblia no se cuentan estas cosas. Se humaniza la sexualidad. Ya no hay una diosa madre, no una diosa amante, no una diosa esposa, como en otras religiones, sino se habla de un Dios creador. Sin ninguna, sí, ahí no, en casi todos los relatos religiosos, ay, ¿qué pasó aquí? En casi todos los relatos religiosos, fuera de la Biblia, hay múltiples relaciones sexuales entre los dioses del Olimpo, por ejemplo, entre los dioses griegos y cosas de esas, infidelidades. Nosotros en el bachillerato estudiamos a Zeus, ¿no? Que era el dios más infiel allá, teniendo relaciones sexuales con todas las diosas y con todas las mujeres de la tierra, etcétera. Bueno, en cambio en la Biblia no tenemos eso. En la Biblia tenemos un Dios creador, un Dios padre. El hombre y la mujer no son frutos de violaciones como en los relatos de otras religiones, sino fruto de la acción creadora de Dios. Y entonces esto hace que se dé el mandato de la fidelidad a Dios y se quitan esos ritos de fecundidades, de la tierra fecunda y
donde se exagera eso de manera pues muy especial, ¿cierto? Bueno, entonces es un relato, el del Génesis, donde se humaniza la sexualidad. No queda como en el terreno de esos relatos míticos de otros tipos de los dioses. Uy, aquí algo. Bueno, entonces, mm, alguien que me lea el principio de alteridad, por favor. Yo, profesor, buenas noches. Buenas noches, Jenny. Biblia, género y sexualidad, principios de alteridad. En la cumbre de la escala de los seres creados, Dios ha llamado a la existencia a una pareja sexuada, macho y hembra, que fueron hechas a su imagen y semejanza. Esta imagen se realiza plenamente en la complementariedad del hombre y la mujer, en su comunión de vida y en el poner juntos los dones recibidos. La perfección del ser humano se realiza en la unión de los dos seres, macho y hembra, en la suma de sus cualidades y de sus dotes capaces de dominar verdaderamente todo lo creado. Hombre y mujer son considerados en un plano de absoluta igualdad y son juntamente imagen de Dios. Bueno, muy bien, muchas gracias. También tenemos otro principio que podríamos decir a partir de la Biblia. Es el principio de la integración del amor humano en el misterio de la salvación. Vemos cómo esa relación hombre-mujer se usa como metáfora en diversas ocasiones del amor y de la relación entre Dios y los hombres. ¿Qué nos quiere leer este texto? Pueden repetir. Yo lo leo, profesor. Dice, Bien, Andrea, principio de integración del amor humano en el misterio de la salvación. El amor humano, según los profetas, es introducido en el ámbito de la alianza. Los profetas se sirven de la comparación del matrimonio humano para explicar las relaciones de Dios con su pueblo. Dios es el esposo y el pueblo es la esposa. Las relaciones de Dios con su pueblo se expresan mejor a través del drama de la pareja humana, que es un drama de amor y de infidelidad, de fecundidad y de infecundidad. bien, ¿cierto? Por ejemplo, tenemos el caso de Oseas, que todos ustedes conocen, pero bueno, leámoslo ahí en síntesis. Si quiere, siga usted. Bien. Oseas reflexiona sobre su propia vicisitud conyugal. Él había comprendido que había sido llamado por el mismo Dios a casarse con una mujer de fáciles costumbres, probablemente una mujer que había sido iniciada en la prostitución sagrada en los templos cananeos. 3 hijos de nombres simbólicos nacen de esas nupcias. No obstante de esto, la mujer abandona a su marido y se da a otro. Dios manda a Oseas que reprenda a su mujer y más aún, que le brinde un nuevo amor para recomenzar establemente la vida común. El profeta comprende la fidelidad de Dios a pesar de la infidelidad humana. Bueno, muy bien. Aprovecho para, hablando antes del principio de desacralización de la sexualidad y la humanidad, alguien comenta allí en el chat precisamente, pues que serán mitos puesto que los dioses paganos no tienen vida. Claro que sí. Aquí estamos es aludiendo que en el relato, esto, pues sí, de estos, como se imaginan otras culturas, en los relatos primigenios siempre está por delante los dioses que tienen relación entre sí o con los seres humanos. El Génesis no se queda allí, va mucho más allá y el ser humano tiene su dignidad en cuanto creado por Dios. En muchos de los relatos de otras religiones, por supuesto, se ve, el ser humano es casi como, es hasta objeto sexual de los dioses. No, aquí el ser humano es bueno en sí mismo porque es criatura de Dios.
Veamos entonces ya un poco para el Nuevo Testamento, tenemos este principio de la plena revelación en Cristo. Incluso aquí tenemos el relato de someteos unos a otros en el temor de Dios. Ustedes lo encuentran ahí en sus Biblias. Efesios 5, 21 al 23. Se me quedó aquí atravesado esto. Bueno, entonces, aquí interesante, cómo Cristo es presentado como imagen de la relación entre hombre y mujer. Por eso dice, las casadas sujetas a sus maridos como al Señor, ¿cierto? No en modo absoluto, sino como al Señor. Entonces, la imagen, por ejemplo, de la relación de Cristo con su iglesia, fundada en la relación entre hombre y mujer. Bueno, ese es un principio que ilumina un poco esto, cómo la vida de Jesús, la predicación de Jesús, incluso sucede en este ámbito matrimonial. Un ejemplo, el primer signo del Evangelio de Juan, esa primera manifestación a través de la cual los apóstoles, los discípulos creyeron en él, sucede allá en el capítulo 2, en las bodas de Caná. Entonces, es Cristo que lleva a su plenitud no solamente la concepción de hombre y mujer, sino la concepción de matrimonio. Realmente Jesús pues no es que hace un tratado, una exposición general de la sexualidad. En general, podríamos decir que uniendo un poco los distintos discursos, hechos de Jesús, hace una valoración positiva de la sexualidad. Es más, eh, cita ese texto del Génesis que mencionamos sobre todo en las primeras clases, el libro del Génesis sobre la creación del hombre como macho y hembra y recuerda su unión integral. Entonces, vemos allí cuando dice, es lícito repudiar al hombre y a la mujer, pero dice, ¿cuál fue el principio? Desde el principio, el arjé, el fundamento de todas las cosas, dice, varón y hembra los creó y allí vemos la complementariedad. El hombre dejará a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne. Entonces allí vemos cómo Jesús habla de Apagó su micrófono, profesor. Uy, bueno, gracias, muy amable. Bueno, entonces, ¿qué vemos también de, no solamente en el Génesis, que se habla de hombre y mujer que se complementan, sino que Jesús, vea, Jesús predicó en un ambiente súper machista. Los fariseos eran muy machistas y no obstante, Jesús tuvo una concepción positiva de las mujeres. En Juan 4 lo vemos allí hablando con la mujer samaritana, sin rechazar a las mujeres. Había maestros que rechazaban a las mujeres, no las dejaban que escucharan sus, sus alocuciones, sus enseñanzas. Entonces Jesús, ¿qué condena? El adulterio, otras formas de impureza, que ahí los exégetas se, se, se debaten acerca de qué son esos porneia y prostituciones, impurezas en general, constituyen sobre todo una impureza exterior y un desorden de corazón. La acción exterior surge de un corazón malvado. Entonces,
Jesús no habla directamente de la sexualidad, pero tiene una valoración positiva de la misma. ¿Qué tenemos de Pablo? Y tal vez a esto hacía alusión uno de ustedes que intervenía anteriormente. Pablo considera la homosexualidad como una perversión no natural de la relación sexual natural, ¿cierto? Cuando está denunciando, ¿no? Esto que dice aquí en Romanos 1, 26, 27, hasta sus mujeres cambiaron las relaciones naturales por las que van en contra de la naturaleza. De la misma manera, los hombres dejaron las relaciones naturales con las mujeres y se encendieron en su lascivia unos con otros. Cometieron hechos vergonzosos, hombres con mujeres, hombres con hombres, y recibieron en sí mismos la retribución que merecía su perversión. Bueno, ¿qué hay detrás de todo esto? Ojo, es que en él había una costumbre religiosa que era la prostitución sagrada. Eso probablemente es lo que pasó allá en el caso de Oseas. Según los expertos que estudian ese libro, eh, la mujer de Oseas probablemente se fue, no es que se fue eh, de prostituta y ya, sino probablemente ejerció esa prostitución sagrada, que era una manera como ellos le daban culto a los dioses y diosas de la fecundidad. Eso pasaba con los dioses cananeos. Con los dioses, eh, bueno, ¿cómo se llama el planeta que nosotros vemos por ahí después de las 6 de la tarde? Cuando todavía está de día, ¿cuál es el planeta que se deja ver? ¿Se acuerdan? Venus, ¿cierto? Que era la diosa de la fecundidad para los romanos, pero para los eh, griegos la llamaban Afrodita. Entonces, en el mundo greco-romano era común darle culto a estos dioses de la fecundidad. Venus por los romanos, que era la misma Afrodita, a la cual le daban culto los griegos, y lo hacían con rituales donde había prostitución y había homosexualismo. Entonces, por eso San Pablo, entre otras cosas, pues advierte, porque muchas personas pues venían del paganismo, no sé, por una buena cantidad de los primeros cristianos a los cuales le predica San Pablo, no eran judíos, provenían del paganismo, o sea, de esa cultura griega, de esa cultura romana, que tenían estas costumbres. Y para ellos era normal. Pues Pablo dice, no, señor, esto es una perversión y en Cristo no puede existir, ¿cierto? Entonces, tenemos dentro de las distintas intervenciones de Pablo, que exhorta, por ejemplo, a abstenerse no solamente del homosexualismo, de cualquier forma de desorden sexual, de la prostitución, del incesto, de la homosexualidad y del adulterio. Que el adulterio tal vez no es una forma de perversión sexual, pero pues es un atentado contra, no solamente contra la persona contra la cual se está cometiendo adulterio, sino además con la institución de la familia, que es donde se comienza a proteger a las nuevas generaciones. Hay distintos términos que indican comportamientos sexuales impropios, como impureza, disolución, pasión, concupiscencia, y contra ellos pues se advierte en el Nuevo Testamento. Bueno, un poco a manera de conclusión, por si nos queda algún minutico para alguna pregunta, alguna intervención, entonces, vea, ¿qué podemos decir un poco después de haber visto este módulo tan importante? Es que la sexualidad es creada y querida por Dios.
¿sí? Primera cosa, la sexualidad es creada y querida por Dios. Otro aspecto, la sexualidad hace parte de la naturaleza de todo ser humano. No es algo añadido, no es algo opcional, hace parte de la naturaleza de todo ser humano. El hombre es por naturaleza sexuado. Tercera cosita. Por tanto, la relación y la santificación hacen sentir sus propios efectos también en el campo de la sexualidad. O sea, yo estoy llamado a la santidad todo entero, como hombre o como mujer. Otro aspecto que quiero que quede ahí resonando es que el cristiano en su actividad cotidiana, en su actividad moral, o sea, en el comportamiento, está llamado a actuar de acuerdo a su ser cristiano, ¿cierto? Eso es lo importante, un poco retomando las palabras iniciales de Néstor, pues cada uno está llamado a comportarse de acuerdo a sus creencias. Entonces, pues un cristiano, pues está llamado a tener un comportamiento de vida sexual conforme a su vida de ser cristiano, de manera que sea todo para dignificación, teniendo en cuenta la dignidad propia del ser humano. Y por eso, pues teniendo en cuenta, pues un creyente no puede estar de acuerdo ni adoptar ninguna forma de impureza o más bien, en términos positivos y no negativos, el comportamiento del cristiano en su matrimonio, en su sexualidad, en el ejercicio de su sexualidad, exige respeto y exige disciplina. Es eso. ¿Por qué? Porque el ser humano es creado por Dios. Y cada hijo, cada hija de Dios es hombre, es mujer y es eso, hijo o hija de Dios. Y entonces, pues en esta comunión con Cristo, pues no se está pidiendo la renuncia al desorden sexual únicamente. No, no es la renuncia a la sexualidad lo que se pide, es la renuncia a los desórdenes sexuales. Hubo un tiempo en los primeros siglos del cristianismo, por influjo de la filosofía platónica, donde acuérdense que Platón decía que el cuerpo es cárcel del alma. Entonces, esto cuando se introdujo al cristianismo hizo que el cuerpo fuera considerado como malo. Y por eso incluso todavía en algunos ambientes cristianos la sexualidad viene vista como mala. No, lo que es malo es el desorden sexual, no la sexualidad, que como ya vimos ampliamente, hace parte de la vida humana. Entonces, eh, un poco, pues básicamente es esto lo fundamental y las reflexiones, pues con las que quería ir terminando pues nuestra intervención de esta noche. Bueno, hay tiempito. Entonces, eso es básicamente. El ser humano es creado por Dios. La sexualidad es una dimensión natural creada por el ser humano y estamos llamados a partir de los principios bíblicos a educar, a crecer y a vivir plenamente la sexualidad entendida de modo cristiano. Sí, Néstor. Gracias, profesor Wilton. En primer lugar, agradecerle la paciencia y la tolerancia que ha tenido con nosotros como estudiantes. Excelente la materia. Quisiera agregar algo con mucho cariño y mucho respeto, en el sentido de que, pues desde mi punto de vista, como ex católico y como ex seminarista y aspirante a sacerdote, tuve la ocasión de poder mirar que en esta instrucción que tenemos, pues algo ilógico para mí desde el punto de vista humano y como somos creados, de retener a un sacerdote o a una monja de su formación bíblica y hermosa que el Señor nos ha dotado para tener familia. Y entonces, eso sí lo digo yo por experiencia personal, que Roma, a través de sus leyes humanas, hacen que
estas personas se priven de poder organizar un hogar, de tener unos sentimientos, de tener una pareja, y pues claustrados bajo paredes, pues tratando de interpretar de que eso agrada al Señor, cuando en ningún momento eso es bíblico. Pero pues hago un llamado a que podamos reflexionar, como dice la última diapositiva, en esa relación personal con Cristo, y somos sus representantes, y como tal debemos esta materia también compartirla con muchas más personas y pedirle al Señor sabiduría para todos aquellos que están en esa confusión todavía, tanto en el aspecto espiritual como en el aspecto formal como seres humanos, ¿no? Y tener todo, como usted dice, profesor, el cariño y el afecto, pero siempre sostenidos sobre la roca firme que es Cristo Jesús. Un abrazo y muchas gracias, profesor. Bueno, gracias Néstor. Un poco recordando, veíamos hace 8 días, si no estoy mal, pues distintas experiencias religiosas, no únicamente el catolicismo, también el budismo y otras formas, donde pues hay también el celibato, también en la iglesia ortodoxa, incluso allá sí, no sé, creo que es los que van a ser obispos tienen que ser célibes y cosas de esas. Es decir, que hay distintas manifestaciones. En este punto, lo importante, que era lo que veíamos hace 8 días, ya sea en el modo de vida que sea, es llegar a la madurez de la propia sexualidad. Vivir la sexualidad de manera madura, como casados, como solteros, como vírgenes, como consagrados, como célibes, bueno, en la manera que sea. Si cada uno no logra llegar a la madurez de su propia sexualidad, pues va a estar intranquilo. Así sea casado, así sea soltero, así sea viudo, no. Es la importancia de vivir, educarse y vivir con madurez la propia sexualidad. Marcos, por favor. Profesor, muchas gracias por las enseñanzas. Gracias por su paciencia también para con nosotros. Y solamente para eh, completar digamos, la idea de que como creyentes o como parte de una iglesia cristiana, tenemos una gran responsabilidad en estos tiempos. Bien es cierto, tenemos nuestros fundamentos bien puestos en Cristo, pero existe una corriente a través de la misma política, ideología de género o agendas ya preestablecidas que se enseñan en los colegios, que también parte de la cultura apunta cada vez más hacia una vida sexual desenfrenada, donde nuestros niños, ¿no? Están siendo mayormente el objeto, ¿no? Para que puedan seguir estas corrientes, ¿no? Y debemos de prepararnos mucho en esto, en cómo poder ayudar desde la familia, como usted lo enseñó, los primeros tiempos, pero también extendiendo el principio también de amor hacia las personas, como lo hizo nuestro Señor Jesucristo, ¿no? Muchas gracias por las enseñanzas, querido profesor. Bueno, muy bien, muchas gracias Marcos y entonces a ustedes gracias por su paciencia, gracias por su atención y lo importante es eso, que busquemos también a través de nuestras comunidades llegar hay que comenzar desde la más tierna infancia en la educación adecuada, integral de nuestras comunidades, de nuestros niños. Bueno, Jenny, y doy la palabra a Alejandra para que concluyamos nuestra sesión. Muchas gracias, profesor. Bueno, agradecerle también, al igual que mis demás compañeros, agradecerle por las enseñanzas vertidas en este diplomado y también decirle que es cierto, ¿no? Necesitamos mucho el trabajo con los niños, con los adolescentes,
porque son ellos, ¿no? Los que están en ese proceso de desarrollo, de crecimiento. Si bien es cierto, también a los adultos hay que enseñarlos a amar, porque hay adultos que dicen, pues yo fui criada así, a lo tosco, a lo bruto, y como que no sé dar amor, no sé abrazar, porque a veces yo le pregunto, ¿cuánto abrazas a tus hijos? Yo trabajo bastante con adolescentes y con los padres, cuando estoy a solas con ellos, le digo, hoy, ¿cuántos abrazos diste a tus hijos? ¿Cuánto le dijiste, bueno, eres mi campeón o eres mi princesa? ¿Las has abrazado, le has dado un beso? Y le digo muchas veces, cuando incluso llamamos la atención a los hijos, primero pues le decimos todo lo peor y después le decimos, pero tú puedes, vamos, tú eres esto, ¿no? Pero yo le digo, pues después que ya como que se dice, ¿no? Pasamos el trapo con nuestros hijos por el piso, como si fueran trapo y luego los queremos levantar, ¿no? Y yo creo que eso es importante, que aprendamos a perdonar, que aprendamos a decir, esta educación no me sirvió, realmente mis hijos no merecen que yo les dé a esa misma educación, yo debo cambiar y eso creo que es importante. Entonces, el trabajo, como usted decía, no es solamente con los niños, con los adolescentes, sino volver a trabajar con las familias, ¿no? ¿Cuánto estamos trabajando con las familias? ¿Cuánto estamos trabajando con ese papá que tal vez se fue de casa, ¿no? Y está sola la mamá, pero la mamá muchas veces transmite resentimientos, odios hacia los padres y eso volcamos a los hijos. Entonces, no, es tratar de darles otro tipo de enseñanzas y también hacerlos valorar su cuerpo, ¿no? Hacerlos valorar desde el momento en que cómo nacen, cómo están hechos ellos, cómo están rediseñados y o cómo están diseñados por el Señor y cómo debemos nosotros hacer que ellos valoren su cuerpo, lo que ellos son, lo que ellos tienen, ¿no? Entonces, hay mucho por trabajar y bueno, yo agradezco el hecho de haber hecho este diplomado y aún este curso, profesor, porque nos ayuda a un poquito más ampliar nuestros pensamientos y nuestros horizontes a poder ayudar a la población, ¿no? Gracias, profesor. Bueno, gracias, Jenny. Bueno, esas intervenciones dan cuenta de que pues este módulo era necesario, generan pues muchas inquietudes, muchos retos que quedan y bueno, la idea es esa, ¿cierto? Que queden retos y tareas por hacer, qué bueno. Y bueno, les agradezco de corazón, Dios los bendiga, Alejandra. Mil gracias, profesor Wilton. Definitivamente esta materia, como decía usted, se necesitan tratar estos temas. A veces son un poco difíciles, generan, como hemos dicho en otros módulos, más preguntas que respuestas algunas veces, pero esa es la idea también, que podamos seguir indagando, que estas clases no se queden únicamente aquí, sino que los inspiren a ustedes para seguir investigando más, para seguir estudiando más y obviamente para poder aplicarlo en sus comunidades.